Hola, ¿qué tal? Bienvenido. En esta plática de hoy está titulada Si Dios quiere y te haría la pregunta ¿y tú quieres? Bueno, antes que nada tengo que hacer una pequeña introducción que no me voy a meter con la percepción que tú tienes de Dios porque cada quien tendrá su Dios de acuerdo a cómo haya vivido en su historia, a cómo se lo hayan transmitido y de ahí adoptará una religión. No me voy a meter con ese Dios. Lo que hoy quiero cuestionar es por qué en ocasiones, cuando tú le pides a Él, ¿por qué no se te dan? Eso es lo que te voy a cuestionar. No voy a cuestionar a Dios porque en Dios no estuvo la solución a eso que pediste, sino que estuvo en ti y que por algo que hay en ti, y espero que hoy te quede claro, te lleve a entender por qué a veces las cosas no te funcionan o no se te dan. Bueno, hemos de empezar primero con la frase que es muy sonada, es si Dios quiere. Casi la mayoría de las personas pone esa frase ante situaciones, el si Dios quiere o primeramente Dios. ¿Sí? Eh, Cuando lo planteamos de esta manera, si Dios quiere, estamos poniendo un deseo que se coloca en un otro mayor que nosotros, ¿sí? En un otro más poderoso que nosotros y que solamente Él tiene la capacidad de realizarlo. Pero te vas a dar cuenta que nunca estuvo de Él, porque aunque Él hubiera querido, vas a entender otras cosas, ¿sí? Entonces, si Dios quiere, todo va a cambiar. Si Dios quiere, todo va a mejorar. O primeramente Dios, voy a conseguir el trabajo que quiero. Eh, si Dios quiere, me voy a sanar. Si Dios quiere, mi familia va a estar mejor. Si Dios quiere, me va a ir mejor en el negocio. ¿Te das cuenta? Muchas veces colocamos estas cuestiones en si Dios quiere, me va a pasar esto. O sea, pidiéndole a Él que de alguna manera venga a nuestra vida algo mucho mejor. Pero fíjate cómo lo planteamos en una situación de si Dios quiere. Y entonces, desde aquí es delicado el aspecto, porque yo estoy deseando algo, algo que anhelo, que deseo fervientemente, pero escucha bien, ese deseo lo estoy colocando en manos de otro, y si y solo si ese otro quiere, se va a dar mi deseo, pero entonces, si ese otro no quiere, mi deseo no se va a dar, y eso es lo interesante, ¿no? Y aquí lo único que te hago, y en función de que si me has escuchado en algunos otros talleres, la función siempre va a ser esta, que la respuesta nunca estará fuera de lo que tú necesitas o de lo que tú deseas. La respuesta siempre estará adentro de ti porque tú eres el único que causa el efecto que está allá afuera. No es al revés. Creemos con la idea que nosotros somos el efecto de una causa exterior. Tal vez más adelante haga otro taller explicando este tema. Pero en fin, pero te has preguntado por qué a veces cuando deseas algo en la vida, esto nunca se da. A veces tarda mucho tiempo en darse, o a veces tienes que estar pidiéndolo constantemente y por un tiempo muy prolongado para que esto eh, se pueda dar. ¿Te has cuestionado? ¿Sabes? Porque aquí voy a entrar un poquito en detalle y espero que comprendas lo que quiero transmitirte el día de hoy. Porque no se trata de Dios, que no se dio esto, se trata de tu Dios. Dirás, ¿cómo? A ver, ¿es Dios o no es Dios? Sí, hay un Dios real, no lo niego. Pero hay que entender esto, cada uno de nosotros concibe y percibe una imagen de un Dios muy, muy particular, muy subjetivo, que este Dios fue concebido conforme a nuestras creencias y a nuestras ideologías. Es decir, la severidad de este Dios, el amor de este Dios, la grandeza de este Dios o hasta la pobreza de este Dios o lo milagroso de este Dios dependerá mucho de las creencias que están instauradas en mí, del concepto que yo tengo de Dios.
estas creencias y estos conceptos irán de alguna manera forjándose y tejiéndose con base a lo que hay en mi familia. Es decir, cuestionar primeramente cómo mi familia ha interpretado a Dios. Te voy a dar algunas ideas, algunos tips, ¿no? ¿Qué pasa? Que siempre la familia nos dice, todo aquel que se porta bien será ganado, se ganará el cielo, ¿no? Para entrar al paraíso debemos de hacer todo de manera correcta. A los que se portan mal, Dios los castiga. A los que se portan mal, Dios no los escucha. A los que hacen algo malo, Dios se olvida de ellos, ¿sí? Si tú te alejas de Dios, Dios no te va a querer. O sea, ¿te das cuenta? Dios, Dios es castigador, ¿no? Porque te dice que no creas más que en Él. Es un Dios vengativo porque aguas a los que le dieron la espalda anteriormente, los despojó, los desterró. ¿Te das cuenta cómo te van vendiendo una idea de un Dios? Entonces, habrá para algunos de ustedes que es un Dios muy consolador, pero también que sea un Dios muy castigador, muy severo, muy estricto, muy riguroso, un Dios que se aleja, un Dios que no te ayuda si no le das una ofrenda, si no le das una obra, si no le das un altar, si no lo adoras en él. Tomando como referencia todo esto más lo que tú hayas vivido hasta la edad que tengas el día de hoy como experiencia con Dios, ¿por qué? Porque a lo mejor tú antes de esto pediste a Dios y resulta que no te escuchó, o le encomendaste algo y resulta que nunca lo realizó, o te has sentido desvalorizado por él, desprotegido, mmm, que no te quiere, que no te ama, que no está a tu lado, que no te escucha. Fíjate, todo esto harán tus creencias, y desde ahí, si me vuelvo a lo que iniciamos, si Dios quiere, entonces yo tengo un deseo y lo pongo en las manos de Dios, te das cuenta que va a ser muy complejo que Dios lo haga, y no el Dios real, que quede claro, que no lo haga la creencia de mi propio Dios. Porque entonces ahí me detengo un momento, pensar, si yo tengo un Dios, fíjate bien, uh, un Dios que para que me dé lo bueno necesito yo dar lo bueno, y si resulta que últimamente no me he portado bien, si resulta que últimamente no he hecho bien las cosas, o si resulta que últimamente no me he acordado de Él, no le he orado o lo he olvidado, y me han vendido la idea que para que Dios te mire necesitas tú mirarlo, agradecerle, honrarlo, ponerle sus ofrendas, su altar. E imagínate entonces si yo no hago esto o no lo he hecho por mucho tiempo, ¿qué pasará con lo que he deseado y lo he colocado en sus manos? Si Dios quiere, mira bien en el trabajo. Si Dios quiere encontrar una bonita pareja, o primeramente Dios, todo esto va a cambiar. ¿Te das cuenta que desde ahí ya está empezando a haber obstáculos? ¿Por qué? Porque el concepto y la imagen que yo tenga de ese Dios, que será mi Dios particular, no el Dios real, me va a imposibilitar. Y muchas veces esto va acompañado eh, de cómo vivimos la culpa. Esto es muy, muy importante porque por lo regular la recompensa siempre irá en función a qué tan inocente soy. Entonces, si mi recompensa sería, o mi bendición sería que me fuera bien en el trabajo, que me fuera bien con la pareja, que me fuera bien con la familia, que me fuera bien en el negocio, pero si resulta que por dentro yo no me siento esta parte merecedora, porque últimamente no he hecho acciones apropiadas, porque últimamente no he estado centrado y deviene en mi historia de vida la maldita culpa, ya te adelanto que la maldita culpa irá arruinando todo esto, porque la maldita culpa me hará sentir, creer y pensar que no me lo merezco. Y entonces, si primeramente Dios me tiene que ir bien en el trabajo, pero no merezco esa recompensa porque no me siento inocente, porque la culpa me ha acompañado, porque no he sido una mala persona, escúchate, es más, aunque te portes bien y de acuerdo a tu contexto religioso, asistas a misas, te congregues,
proporciones el diezmo, hagas tus ofrendas, tus rituales, pero también ponte a pensar, eso no va a ser suficiente. ¿Y sabes por qué? Porque también no estás prestando atención a los pensamientos que tienes dentro de ti. ¿Cuántas personas hay que piensan que no se merecen lo bueno de la vida, que piensan que nada les pasa, nada bueno les pasa a ellos, que la vida es un dolor, que la vida es un sufrimiento, que la vida es una calamidad, que, que no hay cosas buenas para ellos, o que ya es así y se resignaron? Fíjate, ya desde ahí tener esos pensamientos, por mucha fe, por mucho amor que le tengas a ese Dios, no se van a ir dando las cosas, ¿eh? Porque lo que está gobernando dentro de ti es ese pensamiento, es decir, yo requiero de esto bueno de la vida, pero por el otro lado tengo este pensamiento que dice no lo valgo, no soy suficiente. Y si resulta que tal vez en tu infancia viviste cuestiones muy traumáticas o muy dolorosas que te colocan en un lugar de no merecer, esas son las que al final irán gobernando y dirigiendo tu vida, porque aunque Dios quiera, y ya me adelanto un poco la respuesta, aunque Dios quiera algo bueno para ti, pero si por dentro de ti están todos esos programas y esas creencias, no van a llegar, ¿no? Porque repito, si en tu infancia viviste algún trauma, alguna situación muy caótica, muy dolorosa, entonces habría que pensar si desde ahí te concebiste como alguien que no se merece lo bueno de la vida, o hay alguien que así, hay personas que son muy crueles y muy exigentes que dicen que son una basura. O sea, desde ahí piensa, cuando llegue la bendición a tu vida, no la vas a tolerar y la vas a rechazar, ¿sí? Por esas creencias. Y si a eso le sumamos que la familia constantemente te va diciendo que solamente Dios ayuda a los que son buenos y que solamente el bueno es el que tiene derecho al paraíso y solamente el que es honesto, justo, puede recibir la gloria y la bendición de Dios, desde ahí ya estamos en grandes líos y problemas. ¿Por qué? Porque desde ahí entonces, si yo cometo una falta, por muy mínima que sea, pero esta creencia tiene mucho peso en mi historia, no van a permitir que se vengan las bendiciones, ¿eh? ¿Sí? Porque te repito, está esa consigna de que tienes que ser honesto, de que tienes que ser trabajador, de que tienes que hacer las cosas bien, de que te tienes que portar bien. Si no te portas bien, Dios no te va a amar. Si no te portas bien, Dios te va a castigar, ¿eh? Entonces fíjate desde ahí cómo, te lo decía hace un momento, la maldita culpa se viene instaurando con la cuestión de Dios. Y entonces empieza a formarse en cada individuo y en cada familia un Dios. Ahora ya vas a poder entender que nunca se trata de Dios, del real, sino de ese Dios que yo he armado y con base a cómo he tejido ese Dios. Porque imagínate, nada más te hago un recordatorio de lo que mencioné. Si resulta que me han enseñado, han transmitido que el Dios que yo creo es un Dios muy exigente, muy rígido, y entonces desde ahí he cometido pequeñas faltas, desde ahí mi inconsciente ya está programado que lo que le pida a él no me lo va a dar, a menos de que sea a la misma altura que él. Pero si la maldita culpa me viene acompañando y me viene guiando, nunca se va a llegar, ¿sí? Y entonces, insisto, el detalle también está en cómo yo me juzgo, el cómo yo me reprocho, el cómo yo me recrimino a mí mismo de toda esta situación. ¿Cuánta gente te ha pasado y si no escucha, cuando cometen un mínimo error, cuánta gente no se juzga? Es que fui un tonto, soy un estúpido, siempre la termino regando, nunca puedo hacer las cosas bien. Ya desde ahí tú también te estás juzgando. Ya no es tan solo ese Dios rígido que te vendieron o que instauraste, es la suma de ese Dios más la suma de tu propio juicio. Entonces estás pidiendo y estás deseando que la vida sea severa, rígida y estricta contigo. Y no es más que la vida va a estar cumpliendo
ese deseo y ese pensar inconsciente, porque todo esto lo mandas a tu inconsciente y tu inconsciente es el que se encarga de materializarlo. No hay nadie más, que es tu propio inconsciente, ¿sí? Entonces, empiezas a fortalecer esas creencias de no merecer lo bueno, de no merecer la bendición, de no merecer una recompensa. Y recuerda, que en esa frase de si Dios quiere o primeramente Dios, en ese contexto, escúchalo bien, te estás sometiendo y estás pidiendo y entregándote a un ser superior. Y te estás colocando, obvio, en un ser inferior. Entonces, para que ese ser superior pueda acompañar a ese ser inferior, necesita este ser inferior hacerse merecedor, hacerse digno. Pero es ahí donde, ¿qué crees? Si yo mismo, más aparte las creencias que ya mi familia, mi transgeneracional me transmitió, porque me enseñaron, hay familias y en especiales de provincia que son muy rígidas, muy rígidas con respecto a la moral y a la ética, y las amarran muy fuerte con respecto a Dios, ¿no? De un Dios que no perdona, de un Dios que es muy rígido, de un Dios que te pide mucho. Insisto, y si de paso tú te empiezas a recriminar y a reprochar, aumenta la culpa y entonces recuerda esto, que todo aquel que es culpable merece ser castigado. Y entonces desde ahí, aquí está la programación de que soy culpable y entonces, como un sinónimo sería por ser culpable, soy de lo peor. Y entonces te pregunto ahí, si le pones la encomienda a Dios de que primeramente Dios te va a ir bien en el trabajo, pero ya por dentro, con base a todo lo que te he planteado durante esta plática, te sientes culpable y te sientes de lo peor, ¿qué crees que va a empezar a pasar? Empiézate a cuestionar y empiézate a preguntar, si Dios quiere me va a ir bien en el trabajo, ¿te das cuenta que ya no? Ya no, y no porque Él no quiera. Ya no te va a ir bien en el trabajo porque tus programas o tus códigos inconscientes te llevarán siempre a que te vaya mal en el trabajo. Si Dios quiere, voy a encontrar una bonita pareja y resulta que te terminas metiendo con todo lo contrario y entonces ahí es cuando reprochas y recriminas a Dios que por qué no te apoyó, que por qué no te guió, que por qué no te amó y por qué no te bendijo con una pareja hermosa. Es que nunca se trató de él, empieza a entenderlo. Es los programas que tú traes y el concepto que tienes tú en tu interior o en tu inconsciente, el concepto que tienes de ti mismo, el concepto que tienes de la vida y el concepto que tienes de Dios. Entonces, con base a eso, tú vas a crear tu propia vida. Y lo que se le olvida al ser humano es que él es un creador. ¿Ya lo vas entendiendo? Entonces, fíjate bien, aquí en estas partes o en estos menesteres viene una cuestión de la culpa, como ya te lo he dicho, voy a profundizar un poquito más. El culpable aquí debe de ser castigado y entonces fíjate bien, como yo soy culpable, merezco un castigo, aquí viene lo interesante. El castigo irá en función de una manera consciente o inconsciente. Y entonces, puede que sea consciente de ello, puede que no, pero una cosa sí es claro, mi programa ya está instaurado de que soy un ser culpable, de que no merezco lo bueno de la vida, y entonces desde ahí iré en función a buscar el castigo. Entonces, fíjate bien, eh, primeramente Dios me va a ir bien en el negocio, ¿sí? O si Dios quiere, me va a ir bien en el negocio. Ok, pero recuerda que a los que les tiene que ir bien en el negocio son a los correctos, a los justos, a los que se portan bien, a los que son bonitos, ¿sí? Porque así te lo enseñaron, a los que son rectos,
Fíjate bien. Pero si resulta que ya tengo instaurado, ya te lo expliqué, no voy a ahondar en ello, pero tengo instaurado en mí la culpa, ¿a dónde crees que me va a llevar, perdón, el inconsciente? Si estoy con la premisa de, primeramente Dios, me va a ir bien en el negocio, es un negocio nuevo, un proyecto que estoy emprendiendo, pero si ya tengo la culpa a nivel inconsciente instaurada, ¿a dónde crees que me va a llevar la culpa? Sí, justamente a el lugar donde el negocio o el proyecto que yo quiero no prospere y que cueste mucho trabajo. Y por eso lo terminaré cerrando, terminaré sufriendo y acongojándome por mucho tiempo porque nomás no prospera. Porque fíjate, le estás colocando un deseo a un ser superior, pero este ser inferior a nivel inconsciente no se merece lo bueno. Y entonces el proyecto o el negocio no será dado. No irá a buen puerto o costará mucho. ¿Sí? Esto es lo que pasará por la maldita culpa, ¿no? ¿Sí? O primeramente Dios, como te decía en las frases que muchos dicen, y le puedes inventar y colocar, ¿no? Primeramente Dios es, si Dios quiere, o primeramente Dios, todo va a cambiar. Pero volvemos al mismo punto. Mi inconsciente siempre me dirigirá a situaciones donde las cosas se mantengan igual o empeoren. Recuérdalo por todo el bagaje de creencias, de códigos que ya tengo establecidos y que yo mismo fui viviendo, que yo mismo fui amasando. Por ejemplo, no sé, se me ocurre pensar, si fíjate bien, en tu infancia viviste un trauma muy severo y ese trauma te lleva a colocar que eres de lo peor, que eres una basura y que no te lo mereces, y entonces fíjate bien, si le colocas esto a un ser divino de decir, primeramente Dios, todo va a cambiar, pero si ya desde niño por la experiencia traumática que viviste te crees una basura o te crees que no mereces, que es una creencia, al final de cuentas aclaro porque la realidad es que eso es lo que no eres, pero es en lo que ya te identificaste, lo aclaro. Entonces, siguiendo ese juego o esa línea, crees que no te lo mereces, y tú le dices, primeramente Dios, esto va a cambiar, o si Dios quiere, esto va a cambiar, creo que ya sabes la respuesta, qué es lo que realmente va a pasar. No se va a dar. No se va a dar, ¿sí? Y entonces desde ahí empezaré a querer y a pensar que Dios nunca me mira y que por lo tanto nunca me va a querer y que por lo tanto nunca me va a escuchar, nunca me va a ayudar, nunca me va a acompañar en esto. Y entonces empezaré a pensar que la vida no es justa, que Dios no es justo, que las personas no es justas y que por qué todo lo malo te pasa a ti, tú que te has portado bien, tú que has hecho todo lo correcto desde que naciste hasta el día de hoy, tú que vas todos los domingos a misa, tú que le pones todas las ofrendas a Dios, o tú que haces todas las obras para tu Dios. ¿Ves? No va en función de eso, va en función a la maldita culpa que yo tenga instaurada, y la maldita culpa, recuerda, siempre me llevará y siempre me guiará para buscar mi castigo, porque así está establecido ante la sociedad, perdón, todo culpable merece ser castigado. Entonces, aunque tú lleves una vida muy bonita, muy pasible, muy agradable y en camino de una rectitud, te darás cuenta que eso no será suficiente. ¿Por qué? Porque de nada servirá esto si al final
tienes creencias de no valer y no merecer. Inclusive por eso está esta consigna, ¿no? Que muchos manejan. ¿Por qué todo lo bueno, no, perdón, por qué todo lo malo le viene pasando a los que son buenos y por qué lo bueno le viene pasando a los que son malos? Creo que ya la vas a poder entender y mejor esta frase, ¿sí? Porque todo dependerá del concepto que tenga de mí mismo, de la creencia que tenga de Dios, ya sea por mí, forjada desde que nací hasta la edad que tengo con base a las experiencias y vivencias, o también de acuerdo a el concepto que me vendieron mi familia, en la religión donde estoy. Hay religiones o hay provincias o pueblos donde dicen que hay que sacrificarle a Dios, ¿no? Y ahí te lo manejan algunos términos bíblicos. Lo tomo nada más como referencia, no pretendo juzgar a las religiones. Pero ahí está la referencia, ¿no? De que hay que hacerle sacrificios a Dios. Entonces yo nada más tomo esa palabra o esa frase, hacerle sacrificios a Dios. Entonces fíjate bien, vuelvo al mismo ejemplo, ¿no? Primeramente Dios, voy a salir de este problema. O si Dios quiere, voy a salir de este problema. Entonces, pero, de acuerdo a mi historia de vida y a la historia de vida familiar, resulta que este Dios quiere sacrificios. Esto es importante, pero también al mismo tiempo es delicado. ¿Por qué? Porque el sacrificio me está invitando a dar más de lo que pueda. De exprimir, por así decirlo, hasta la última gota. Y entonces fíjate bien, si lo que quiero es que esto cambie, si lo que quiero es que esto mejore, o si lo que quiero es que esto salga adelante, necesitaré sacrificar mucho. Y por eso ahí tienes a muchas personas que se desviven exagerado por el trabajo, por la familia. Ah, ¿queda claro a qué me refiero con exagerado? Con desmesuradamente. Es decir, sí, es necesario trabajar, no te lo estoy negando, pero hay gente que trabaja de sol a sol, desde que antes que salga el sol hasta después de que se meta el sol, trabaja todos los días y no se da tiempos para descansar, ni ratos libres, ni de ocio. Y entonces, ¿por qué? Porque es lo que te estoy diciendo. Porque me enseñaron que tengo que sacrificar. Para que ese Dios me pueda dar esto, me tengo que sacrificar. Y entonces aquí también viene otra cuestión, de acuerdo al concepto, porque para algunos a lo mejor sacrificar sería esto, y a lo mejor otros para otros sacrificar esto, y entonces piénsalo desde ahí, porque esto es cómico, pero a la vez es angustiante, porque si yo tengo este concepto de sacrificio, imagínate todo lo que tendré que renunciar y sacrificar para que primeramente Dios me vaya bien en esta situación, para que primeramente Dios, o si Dios quiere, todo esto mejore. No es lo mismo si tengo un concepto de sacrificio de esto, a no es lo mismo si tengo un concepto de sacrificio de eso. Por eso, en esas cuestiones, tarda mucho Dios en querer. ¿Por qué? Porque tendrás mucho que sacrificar y entonces lo que tendrás que sacrificar puede que sea años de vida, tiempo de vida, salud, amor, hijos para conseguir lo que deseas. Entonces, para ir cerrando esto, empieza a entender realmente Dios, primeramente Dios va a querer. Sí, la respuesta es sí. ¿Dios va a querer? Sí. Pero yo te hago la pregunta, ¿y tú quieres? ¿Ya te das cuenta que en realidad nunca se trató de Dios sino de mí? Porque no es que Dios nunca haya querido, el que no quise soy yo, el que nunca ha querido todo este tiempo de que me vaya bien en la pareja, en el amor, en la salud, en el bienestar, en la familia, en el negocio, en el trabajo, nunca se trató de Él. Yo soy el que no he querido, pero ¿sabes por qué no ha cambiado esto? ¿Por qué no ha mejorado? Porque te concentraste y te enfocaste tanto en mirar a Dios, porque Él siendo tan poderoso, tan divino, tan especial,
tan omnipotente, tan sapiente y tan omnipresente, que por qué no concedió tu deseo, te estás enfocando tanto en él y te enojas y te peleas tanto con él y lo odias tanto a él, que la respuesta de él es sí, pero eres tú, con tus códigos, con tus creencias o con tu programación, la que no permiten que se den tus deseos. Yo te invito a, como te lo planteé el día de hoy en esta corta plática, a que Dios siempre va a querer, pero el que no quiere eres tú. Y entonces, pregúntate, ¿cuáles son tus pensamientos cuando cometes un error? ¿Cómo te hablas? ¿Qué concepto tienes de ti? También, ¿qué concepto tienes de ti con respecto a lo bueno de la vida? ¿Crees realmente que te lo mereces? ¿Crees que te sientes merecedor? ¿Crees que vales lo suficiente para que eso bueno venga a ti? Cuestiónate, porque entonces no se trata de si Dios quiere o primeramente Dios. Se trata si tú quieres. Y aunque suene un poco fuerte, se trata también de si te lo mereces. Por eso hay muchas personas que su vida no cambia y siguen de mal en peor o siguen bajo situaciones deplorables, dolorosas, crueles. Y así hasta por varias generaciones. Porque no es hasta que alguno de ellos se da cuenta que realmente vivió en el error de la interpretación y empieza a reconocer lo valioso. Hay una frase que me gusta de un autor psicoanalista que siempre lo menciono, que se llama Lacan, y menciona muy sabiamente, ¿no? Dice que el neurótico vive, que el neurótico y el obsesivo, de acuerdo a sus estructuras de la personalidad de él, ¿no? Pero o vive angustiado o vive culpable de un crimen que nunca cometió. Y esa es la realidad. No cometiste ningún crimen. Además te hago un pequeño breviario. Efectivamente, todo aquel que es malo merece ser castigado. Y la maldad y lo malo también, aparte de que va relacionado con la culpa, va relacionado con el pecado. Y entonces, por ser un pecador, merece ser castigado. Entendiendo que el que es pecador es un ser malvado. Nada más te hago un pequeño breviario cultural. La traducción fue errónea. Lo que te da a entender pecado no es que cometiste algo malo. La traducción de pecado es error. Entonces yo te invito que a partir de hoy no digas que eres un pecador, porque cada vez que digas que eres un pecador, estarás aludiendo que eres un ser malo. Y por ser pecador y sumándole por ser un ser malvado, mereces ser castigado. Y te estás programando, y aunque no lo quieras reconocer o aceptar, irás ante la vida buscando un castigo para expiar tu culpa. Yo te invito a cambiar el concepto. No eres ni pecador ni un ser malvado. La traducción real de pecado es error. Simplemente míralo así. Cometiste un error. Y lo maravilloso de un error es que puede ser corregido. Piénsalo. Adiós.